Hoy, hoy en el panel tenemos 4 personas. Tenemos a Juan Schunk, que es especialista técnico de Microsoft. Buenos días, Juan. Buenos días a todos. Muchas gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos. Tenemos también a Facundo Gutiérrez, que es especialista de RPA del equipo de Practia Argentina. Hola, Facundo. Hola, buen día. ¿Cómo estás, José? Bien, todo bien. Bueno. Y teníamos previsto que estuviera Jorge Trincado, especialista Microsoft en Practia Chile, desde nuestra oficina de Santiago, pero tenía un inconveniente personal al final, al último momento, así que nos va a estar acompañando haciendo una parte de demo, grabado una parte de lo que queremos mostrar de las herramientas, ¿no? Y quien les habla es José Jiménez, soy director de soluciones para Practia, en particular en Argentina. Así que nada, bienvenidos a todos y vamos a contarles un poco cómo es la dinámica. Antes de eso, vamos a presentarnos brevemente las dos compañías. Y Juan, si querés hacer algunas palabras sobre Microsoft, creo que más allá de cualquier presentación, no hace falta hablar demasiado de Microsoft, ¿no? Adelante. Totalmente. Desde nuestro punto de vista, simplemente hoy es cortito. Para nosotros la misión de Microsoft no es solo ese lema o ese texto que está escrito. Los que ya experimentaron Power Platform pueden confirmarlo, los que no lo han utilizado los invito a hacerlo. Palabras claves como la democratización de IT, los Citizen Developers son conceptos que han tomado muchísima fuerza últimamente y se hacen realidad en esta plataforma, en este framework. Hemos dado varios cursos de Power Up sobre todo, pero Power Automate ha tomado mucho vuelo últimamente y sobre todo con RPA, que es lo que está en auge hoy. Así que para nosotros nadie mejor que Practia que conoce esta industria para poder ayudarnos hoy y presentarnos un poquito estas funcionalidades. Excelente, Juan, muchas gracias. Para los que no conocen Practia o que algunos que ya nos conocen, también una presentación breve. Cumplimos 25 años como empresa, por ahí nuestra motivación y nuestro lema es ideas en acción, así que tratar de tomar esas ideas tecnológicas y llevarlas a la práctica es lo que venimos haciendo. Lo hacemos en todos estos países, presencia en Iberoamérica, España y Latinoamérica sobre todo. Somos partners de Microsoft de hace tiempo, en la categoría Gold. Venimos trabajando los temas de automatización, hiperautomatización y Power Platform, ahora también Power Platform, y versiones previas de lo que era el Flow y la automatización de flujos dentro de los ecosistemas de Microsoft. Y prácticamente tenemos experiencias en esto y actividades y recursos en todos estos lugares, ¿no? Eso era sobre Practia. Hoy tenemos previsto una charla de unos 50 minutos y vamos a dejar espacios para el final de unos 10 minutos para responder, así que pueden en el canal de preguntas y respuestas que ya está abierto, en la parte superior derecha, pueden ir escribiéndonos y al final nos repartiremos responderlas con Juan, con Facundo y conmigo, ¿sí? Y también tenemos previsto hacerles algunas preguntas a ustedes y vamos a usar algo que ya es clásico, que es usar el Menti. Así que les pido si tienen a mano un navegador o abrirlo en un teléfono celular, ponen menti.com, ponen el código 5051983, que es el código para hoy, donde les estaremos haciendo algunas preguntas como para entender un poco más el perfil de la audiencia o cómo ven estas herramientas, ¿sí? Bien, seguimos adelante. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a tratar de contarles un poco el contexto de la hiperautomatización. Vamos a introducir Power Platform, que es un nombre que es el contexto donde vive Power Automate, que efectivamente es un nombre nuevo, que cambia todo el tiempo y que particularmente este último año ha cambiado tomando un derrotero, digamos, hacia el mundo más de lo que es el RPA clásico, ¿no? Y empieza a asemejarse a herramientas que ya son líderes en este ámbito, ¿no? Después le vamos a contar cómo se hace la automatización, conceptos de
de automatización de flujos y con RPA con Power Automate, tenemos un espacio para hacer un poco de demostración de la herramienta y contarle un par de casos. Finalmente creo que vamos a contarles también algún caso un poco más complejo y cerraremos con conclusiones y preguntas y respuestas, ¿sí? Así que adelante, seguimos. Vamos a empezar con una pregunta. La primera pregunta es, ¿cuánto conocen de Power Automate? Esperemos que si conocen poco se lleven bastante, si conocen mucho que encuentren alguna cosa y si son avanzados los felicitamos y esperamos a poder aportarles algo, ¿no? Bien, ahí está abierto el Menti en el código, así que ya lo están viendo. Vayan respondiendo, al final volveremos un poco a analizar cómo era la audiencia. Bueno, por ahora no tenemos gente avanzada, así que estamos más o menos bien. Perfecto. Bueno, palabras claves que mencionaba Juan y una de ellas es la hiperautomatización. La verdad que es un concepto que tiene un año y un mes porque lo acuñó Gartner en octubre del año pasado en un evento donde estaba hablando de tendencias tecnológicas y una de esas tendencias tecnológicas para este año era la hiperautomatización. La hiperautomatización es un concepto que tiene, por un lado, cosas metodológicas, cosas de cambio de mindset de alguna manera, de plantearse automatizar todo lo que se puede automatizar, y dentro de ese concepto lleva un conjunto de herramientas que vienen a dar solución a las demandas que hay de ser más eficiente y ser más productivo. Entonces, en esa caja de herramientas llevamos por un lado los RPA clásicos, o sea, automatizar tareas manuales con herramientas, automatizar flujos de trabajo, y flujos de trabajo, eso que ahí aparece como long running workflows, donde hay integración de diferentes herramientas, diferentes aplicaciones que están en uso dentro de una empresa, y hasta automatizar y soportar el camino en el que algunas cosas se pueden automatizar y otras requieren a lo largo de ese flujo de trabajo intervención humana, responder una consulta o disparar parte del flujo y de la automatización interactuando con usuarios o con clientes, ¿no? Y la hiperautomatización también tiene adentro los conceptos de automatización en escala. Tradicionalmente, y como venimos trabajando, por ahí la automatización viene de un modelo más centralizado, de estos de los centros de excelencia, de aplicaciones tradicionales donde estas automatizaciones están hechas de manera centralizada en algún área de IT o en algún área de transformación, donde se plantean y se analizan flujos de automatización más globales y que son custodiados y gobernados por personas de IT, ¿no? Con la hiperautomatización hay una suerte de democratización, es lograr que además de ese mundo centralizado, cada usuario per se pueda automatizar aquellas tareas rutinarias que tiene a la mano o que son de su propio departamento o su área en la empresa, ¿sí? Con lo cual hay una idea detrás de automatizar en todos los frentes posibles y ganar esa eficiencia a partir de que todas las personas en la organización puedan tener, disfrutar, digamos, y tener procesos que acelerar, digamos, ¿no? Y ganar esa eficiencia y productividad. Y un eje adicional a esto tiene que ver con hacer procesos también cada vez que usen inteligencia artificial, machine learning, y que usen las capacidades de las computadoras que tenemos hoy disponibles para leer, entender un texto, entender algo hablado, digamos, reconocimiento de voz, o interpretar imágenes, por decir alguna de ellas, digamos, ¿no? Bien, en este contexto, Microsoft revisaba y miraba el concepto de RPA hace un tiempo, y este es un informe de fines del 19, y el mercado evidentemente está en ebullición y está muy demandado, y como decía Juan, hay cada vez más demanda de este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay las grandes compañías líderes, UiPath, Automation, Blueprint, por mencionar algunas, han rescatado o han recabado y han recolectado una serie de cantidades importantes de fondos para poder desarrollar productos,
Y en este cuadrante, como verán, Microsoft no aparecía, pero sí aparecía una compañía que se llama Softomotive. Por ahí, en dos cosas, Microsoft no aparece aquí porque todavía no estaba dentro de la categoría para los analistas, pero en mayo del 2020 compra esta compañía que sí figuraba en el cuadrante, Softomotive, y que tiene un producto que se llama WinAutomation. WinAutomation es una herramienta clásica de automatización de aplicaciones legacy, donde sus funciones tienen que ver con capturar pantallas y hacer la automatización a través de la interfaz de usuario. O sea, hacer navegar a un robot por las pantallas de una aplicación, capturar las acciones, rescatar la información que allí aparece y presionar teclas, avanzar, navegar menús, etc. Digamos, ¿no? Al incorporar esto, suma una capacidad adicional a las capacidades que ya traía de desarrollar automatizaciones mediante flujos, a lo que era el Flow, que después devino en Power Automate y que ahora incorpora con esto el UI Flow. De esta manera, Microsoft se posiciona en esta lista. A la izquierda ven un poco la ubicación de, estas son imágenes de cuadrantes mágicos de un analista que es Gartner y que son muy tradicionales en la industria. El año pasado la presencia de Softomotive, Microsoft no estaba y Softomotive estaba en jugadores de nicho, y al ser incorporado dentro de la cartera de Microsoft, actualmente, y un análisis ya de julio, Microsoft pasa al cuadrante de visionarios, ¿sí? Y además muy cerca de la capacidad de líderes, digamos, ¿no? Se empieza a aproximar a otras aplicaciones, a otros vendors, digamos, de soluciones, ¿sí? Bien, vamos a poner un poco más en contexto al Automate en el contexto de la plataforma, de la Power Platform, ¿sí? Primero hay que hablar de las plataformas. Claramente Microsoft hoy tiene presencia en el mercado con estas tres plataformas. Por un lado tenemos a Microsoft Azure, por otro lado tenemos el 365. Todos en esta pandemia hemos visto evolucionar las herramientas del 365 mucho más allá del Office, el Teams, el SharePoint, todo jugando en mejorar colaboración y espacios colaborativos y de productividad en las organizaciones. También nos acostumbramos a que cambie todo el tiempo, nos despertamos un lunes y la funcionalidad es distinta y cada vez es más creciente, ¿no? Y también la plataforma de las aplicaciones de Microsoft, más aplicaciones de negocio, la plataforma de 365, ¿no? Entonces, Power Platform juega en el medio de todas estas plataformas, digamos, ¿no? Por un lado, aplicaciones de negocio, por otro lado, el entorno de cloud y que da una cantidad de facilidades, almacenamientos, pasar cosas a la nube, tener aplicaciones propias de negocio en nube, etc. Y por otro lado, toda la plataforma de Office, digamos, ¿no? Del 365. ¿Quiénes son los compañeros de viaje de Power Platform? Power Platform también va cambiando con el tiempo, y de hecho acá verán que los logos son nuevos, son distintos de lo que estamos acostumbrados a ver, y también es un cambio de hace nada, hace meses. Los compañeros de viaje, por un lado está el Power BI. Con el Power BI vimos una transformación enorme en las organizaciones, vimos una democratización de un salir de los espacios de generar aplicaciones de BI dentro de IT para que los usuarios estén en un modelo de autoservicio y de construirse sus propios tableros, sin tanta dependencia también de IT, sin que ello sea cuello de botella. Power Apps, que nos permite desarrollar formularios y aplicaciones que se pueden integrar con el resto y que permiten construir con esta metodología de bajo código, low code, no code, construir formularios, conectarlos con base de datos, armar flujos y que estos formularios puedan funcionar en cualquier entorno, en web, de manera dinámica, web, móvil, celulares, etcétera, digamos, ¿no? Power Automate, que es el centro de hoy, que tiene que ver con automatizar procesos. Y hay un compañero que también es reciente, para los que venimos trabajando con los temas de chatbots y de
y de agentes conversacionales con plataformas de Microsoft, aquí tenemos una plataforma para construir agentes sin tener tanto conocimiento y construir interacciones con usuarios sin tener tanto conocimiento tecnológico, ¿sí? Y por supuesto, por debajo, conectores de datos, la capacidad de usar inteligencia artificial con iBuilder, que ahora comentaremos un poco más, y otra cosa que ha cambiado de nombre, que es el Common Data Service, que ahora se llama Dataverse, que en definitiva nos permite conectarnos y persistir datos en diferentes formas y soluciones, base de datos, etcétera, y también en un modelo de nube, ¿sí? Así que esto es toda la familia y con esto es lo que vamos a tratar de articular cómo automatizar procesos de negocio, ¿sí? Bien, ¿cuál es algo para lograr esa adhesión y que ese concepto de Citizen Developer, que cuando lo aprendimos, el Citizen Developer tiene una diferencia con un ciudadano común, un agente de a pie? El hecho de tener una ciudadanía implica conocer por lo menos alguna cosa. En el caso de algunos países, esto se ve que hay que tener un pasaporte, hay que dar un examen, hay que conocer un poco de historia, con lo cual hay un mínimo de conocimientos que podríamos extrapolar a la gente haciendo macros con Excel, que no todo el mundo hace macros con Excel, por ahí hacer macros con Excel es más complejo, y con todas estas herramientas de bajo código, low code, no code, tenemos construcción de flujos a partir de arrastrar acciones, como vemos en este ejemplo, y conectar cajitas, primero un paso, después otro, una secuencia, un condicional, si pasa una cosa, hacemos otra, si no pasa, hacemos otro tema, ¿no? Básicamente tenemos una herramienta que no requiere codificación y se utiliza haciendo diseño, digamos, ¿no? Arrastrando y dibujando workflows, ¿sí? Y en este contexto aparece Automate, donde unimos ese mundo de los flujos y unimos el mundo del RPA. En el mundo de los flujos, podríamos hablar de que se vivía en una automatización dentro de un contexto de aplicaciones modernas. Aplicaciones que están basadas en nube o que están dentro del ecosistema de Microsoft, o aplicaciones que tienen disponibles conectores, ¿sí? La base de los flujos es poder tener conectores que no son otra cosa que encapsulamientos de funcionalidades invocables por APIs, ¿no? Entonces, si tengo un producto que tiene APIs, puedo tener un conector, con ese conector hacer alguna acción, las que estén definidas en esa API, sobre ese producto. Cargar un dato en un CRM, levantar, actuar si sucede algo en una aplicación, levantar un formulario, etc., ¿sí? Y con el advenimiento de RPA lo que tenemos es la capacidad de automatizar en el mundo más de aplicaciones legacy, donde no hay APIs tradicionalmente y donde tenemos aplicaciones de escritorio, desktop, interfaz de carácter, digamos, todas este tipo de aplicaciones que hoy viven en nuestras empresas y que no han evolucionado, no han ido a la nube y que por ahí tienen camino de ir, pero no tienen una actividad, digamos, no tienen la forma de poder usarse con APIs, ¿no? Entonces, la única forma de poder automatizarla es usar la técnica de la automatización por interfaz de usuario, y ahí aparece el UI Flow, que es el componente del Power Automate que permite hacer eso, ¿no? Navegar por pantallas, ¿sí? Y ahí también lo que vemos es una forma de actividades, después entraremos un poco más de detalle, pero tenemos una serie de pasos que ejecutan la interacción con pantallas, capturar datos, etcétera, ¿no? Con lo cual, con esta plataforma logramos tener esto que hablamos de la automatización a escala, no solo las áreas de IT haciendo automatización, también los usuarios. Trabajar en un contexto que nos va a ofrecer temas de seguridad y temas de gobierno, acelerar la productividad porque vamos a tener disponibles un montón de cosas para manejarnos. Ahora veremos, por un lado, conectores, y por otro lado tenemos también templates, que son soluciones preestablecidas que podemos descargar de una biblioteca y que podremos aplicar a nuestro caso. Ahora veremos. Y además agregarle a esto algoritmos, la conexión con el lado más de inteligencia, y poder usar en algunos de nuestros flujos de trabajo
esa inteligencia para o entender documentos, como decíamos antes, entender imágenes, leer formularios de facturas, leer remitos, etcétera, digamos, ¿no? En este mundo cambiante, Power Automate viene con cerca de 300, venía 300 conectores, este número ya va por 400, y si ustedes miran el blog de noticias en la página de Microsoft, todos los meses aparecen, en octubre se agregaron 24 más, digamos, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es disponibilidad para tener una plataforma que nos permite interoperar con un montón de cosas. Dependiendo de nuestro contexto, habrá aplicaciones que conocemos, todas estas son aplicaciones modernas, algunas de ellas no lo son, y hasta tenemos conectores para engancharnos contra herramientas tradicionales de RPA, o sea, un flujo hecho con Automate podría lanzar después una actividad hecha con Blueprints, con Automation Anywhere o con UiPath y viceversa, digamos, ¿no? Y del mismo modo también podemos pasar a trabajar con herramientas de BPM tradicionales, que son las que se usan, perdón, para automatizar procesos de negocio, ¿no? Esto es lo que comentaba de los templates. Ahí tenemos un ejemplo. El número decía 100, pero esto va creciendo todo el tiempo y están ofrecidas. Entonces acá tenemos un template que nos dice cómo extraer desde un documento que nos viene en un correo que viene con adjuntos y cómo agarrar esos adjuntos y bajarlos a una carpeta de OneDrive, o podría ser a SharePoint, o podría ser meterlo dentro de un canal de Teams, digamos, ¿no? Entonces, pequeños templates que nos ayudan a cortar el tiempo para automatizar tareas que son cotidianas. Arriba de esto nosotros le pondremos más lógica, en función del tipo de adjuntos o en función del contenido de esos adjuntos, diremos cómo clasificarlo, cómo meterlo y dónde guardarlo, ¿no? Decíamos que tenemos la herramienta de desktop, veremos más cosas, pero bueno, es una herramienta, en esencia, tienen que entender que es una herramienta de desarrollo, con lo cual vamos a encontrar aquí cómo debuguear, cómo probar, vamos a encontrar que es una herramienta relativamente fácil de usar, porque no hay mucha codificación que hacer, con lo cual básicamente nos pasamos tomando actividades y esas actividades significan hacer algo como enviar un correo, y lo que podemos hacer es configurarlo y meter variables que tomamos de un lugar al otro e ir con eso construyendo flujos, ¿sí? Las capacidades que hoy tiene de interacción el Power Desktop a través de conectores y demás nos permiten manejarnos en un mundo donde podemos tener, por un lado, manejar experiencia de usuario, manejar captura de información, por otro lado, trabajar en la nube, trabajar con todo tipo de browsers y navegadores, y conectarnos con todo tipo de base de datos, ¿no? Con lo cual tenemos todos los ingredientes para poder armar soluciones de automatización que prácticamente no van a tener límite, digamos, ¿no? ¿Dónde juega, por resumir, esto de ampliar la base del escenario donde estamos automatizando, ¿no? Por un lado tenemos el aplicar inteligencia artificial, mover la barrera de tareas repetitivas a tareas repetitivas que además tienen algún elemento de decisión que hasta ahora solo lo podían hacer las personas, para que lo haga estos procesos. Por otro lado, el componente de resolver flujos de trabajo en ese mundo de aplicaciones modernas que tienen APIs, con las cuales tenemos conectores. Y por otro lado, el manejar estas aplicaciones legacy, ¿no? Entonces, Power Automate nos permite, antes permitía estos dos primeros mundos, la inteligencia y Flow. Con la incorporación de este producto nuevo, estamos pudiendo hacer actividades de RPA. O sea, si antes nos parábamos en los procesos cuando teníamos que subir algo, un legacy a un RP o un CRM legacy, ahora vamos a poder completar esas partes también desde la plataforma de Automate, ¿sí? Y usar, usar en los flujos inteligencia. El iBuilder es el componente que también tiene soluciones prehechas y vamos a poder consumir de aquí, procesar formularios, clasificar textos, detectar objetos en imágenes,
entender un documento de un documento nacional de identidad, levantar sus datos, entender los datos que hay en una tarjeta de negocio, que cada vez se usan menos, análisis de sentimiento, lenguaje, etcétera, digamos. Todo esto va a estar disponible para poder integrarlo usando servicios cognitivos por detrás de Microsoft, ¿sí? Y antes de seguir con la parte de demos, conviene un poco de reflexión, digamos. ¿Dónde es distinto o qué cosas tiene Power Automate? Soporta los dos modelos de usuarios o de dos modelos de automatización. Tanto el modelo atendido como el modelo desatendido. Para los que no están tan con la idea esta, el modelo atendido es una automatización que se ejecuta en la máquina de un usuario, con el usuario logueado, y que el proceso se inicia desde una acción que define el usuario. Y un proceso desatendido en general corre más en back office, corre en servidores por detrás y suele estar planificado, esqueduleado. Todos los días a tal hora, a las 8 de la mañana, entramos a las páginas de tipos de cambio, buscamos, levantamos la información de tipo de cambio y la volcamos sobre nuestro ERP, ¿sí? O todos los días hacemos el proceso de atención de pedidos y los descargamos de un portal y los metemos en el ERP. Esos son por ahí modelos atendidos, desatendidos estos últimos, ¿no? Y cualquier cosa que sea de productividad personal en general va a ir contra un modelo atendido, ¿no? Acelerar, generar una cotización, enviar correos, etcétera, ¿sí? Soportan Power Automate tanto los atendidos como los desatendidos y también permite la planificación y la orquestación, digamos, como otras de las herramientas tradicionales, ¿sí? Vamos con preguntas. ¿Qué tipos de automatización usan o usarían ustedes? Vamos con la segunda pregunta. Vamos al Menti 50 51 98 3. Cuéntenos si están usando y qué modelos usan más, si unos u otros o ambos, ¿sí? Muchas gracias. Seguimos con la presentación. Recuerden que pueden poner preguntas y que gustosamente las responderemos al final, ¿sí? Vamos con la mirada de automatización más de flujos, ¿sí? ¿Qué tenemos con esto? Tenemos un componente que básicamente cuando automatizo flujos tengo algo que lanza ese flujo, que es un trigger, algo que es una acción y componentes de lógica con los cuales puedo combinar si pasa tal cosa, tomar un rumbo, tomar otro rumbo, etc., ¿no? Entonces, estos son los building blocks básicos, entonces yo voy combinando a través de los conectores, poder enterarme que en una carpeta hay un archivo nuevo, en un SharePoint se cambió algo, en un CRM se actualizaron los datos de una persona o se dio de alta un nuevo registro. Esos son los triggers. La acción la voy a poder componer haciendo mover en un archivo, capturarlo, ponerlo en otro lado, y la parte condicional es la que me va a permitir hacer bifurcaciones y agregarle algo de lógica, digamos, ¿no? Estos son los building blocks para construir un flujo, ¿sí? Con lo cual acá, digo, algún ejemplo clásico son los temas de hacer aprobaciones y resolver estos mecanismos que suelen ser tediosos y basados mucho en email y correos, donde ya nos gustaría, digamos, que a partir de que haya alguna novedad, se dispare el mecanismo de aprobación, circule de manera sin fricciones, de alguna manera, por los usuarios que tienen que intervenir, y después cuando se produzca la aprobación, bueno, ese flujo de trabajo continúe moviendo documentos, aprobándolos, enviándolos a destinatarios, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a ver ese ejemplo en particular y acá le damos paso a Jorge, que está grabado y nos va a contar un poco de la presentación. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta demostración. Facundo, ¿me confirmás si se escucha? Sí, gracias. Sí, se escucha, perfecto. Y muy bien, iniciaremos rápidamente esta demostración de las funcionalidades del flujo de Power Automate. Comenzaremos esta demostración dando un paseo por el portal de Power Automate con el fin de repasar lo que acabamos de ver a lo largo de esta presentación.
Entonces, iniciaremos accediendo al portal de Office 365 o directamente al portal de Power Platform, y para ello entonces vamos a iniciar un navegador. En esta oportunidad utilizaremos el Edge de Microsoft e ingresaremos directamente al sitio flow.microsoft.com. Este sitio nos llevará directamente al portal de bienvenida de Power Automate y bueno, como ustedes verán en el portal, en el panel izquierdo, tenemos múltiples opciones, las cuales son todas aquellas disponibles que tenemos en esta herramienta en particular, y avanzaremos y daremos un paseo sobre aquellas que tienen mayor relevancia para esta demostración en particular. Bueno, tenemos entonces una pestaña de inicio donde podemos acceder rápidamente ya sea a información acerca de la herramienta, entender algunos de los servicios populares, entender algunas plantillas, las cuales han sido las más utilizadas, y por otro lado tenemos un panel de acciones, ¿ya? Donde podemos visibilizar todas aquellas actividades sobre el flujo de aprobaciones, por ejemplo, que hemos estado realizando, cuáles han sido nuestras respuestas, por ejemplo. Podemos ir viendo acá el resultado del proceso y demás. Podemos conocer o listar cuáles son nuestros flujos en los cuales últimamente hemos ido trabajando, cuáles son aquellos que estamos compartiendo con parte del equipo, ya sea con uno o múltiples usuarios, flujos de proceso de negocio y flujos de interfaz de usuario además, ¿ya? Por otro lado, tenemos la opción de crear un flujo, donde vamos a tener la opción de crear a partir desde una plantilla o iniciar desde cero, como nos sea más cómodo. Pero, bueno, la recomendación es iniciar a través de o a partir de una plantilla, la cual hay, bueno, a partir de eso nosotros podemos ir modificando dependiendo de cuál sea el escenario, digamos. Dentro de las plantillas, bueno, hay muchas plantillas con las cuales podemos contar para no iniciar desde cero. Uno de ellos son, por ejemplo, el guardar datos adjuntos que puedan venir desde un correo electrónico y almacenarlo ya sea en SharePoint o en OneDrive para la empresa y demás. ¿Ok? En este caso en particular, bueno, lo que es Power Automate nos permite definir ciertas condiciones a la hora de iniciar un flujo. Por ejemplo, si es que viene estamos esperando algún correo electrónico con ciertas condiciones como que el emisor sea X persona, que bueno, vamos a estar escuchando constantemente el servicio de correo electrónico, pero cuando detecte un correo donde el emisor es aquella persona a la cual yo previamente definí, bueno, que pase a la siguiente condición, que si por ejemplo el asunto contiene X palabras, bueno, que realicemos una acción entonces sobre este correo electrónico que viene llegando porque es lo que realmente o inicialmente definí. Contamos con múltiples conectores, ¿ya? Y vamos a llegar hasta acá antes de realizar esta demostración. Contamos con múltiples conectores, algunos que son de tipo premium, ¿ya? Y hay otros que están simplemente incluidos dentro del licenciamiento bueno, algunos de los licenciamientos de Office 365, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer en esta oportunidad es que ustedes puedan ver un flujo el cual hemos estado trabajando para que ustedes puedan visualizar en esta demostración en particular. Si yo voy a navegar directamente a mis flujos, este es un flujo que yo tengo compartido con otro usuario, ¿ya? Por ende, le dijimos a este flujo que tenía que hacer lo siguiente. Bien, lo que previamente nosotros realizamos la configuración de unas listas de SharePoint, ¿ya? Donde vamos a estar trabajando ciertos documentos, los cuales yo necesito que mi supervisor o el encargado o el responsable de aprobar estos documentos deje registro de ellos y realice la aprobación de forma totalmente digital, ¿ok? Y que el resto del flujo sea algo totalmente automático. Por ende, lo primero que le pido a mi flujo es que me avise cuando se cree o se modifique un elemento
en SharePoint. ¿Ok? Para eso, lo que hice finalmente es, tenemos un grupo con un equipo, perdón, de Teams, donde compartimos ciertas actividades con el resto de los integrantes del equipo. Y bueno, para ello realizamos la creación de 3 listas de SharePoint. Una es donde vamos a almacenar los documentos por aprobar, ¿ya? Quiere decir que, por ejemplo, y para este caso de uso en particular, somos un equipo que trabaja con actas. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a trabajar en documentación, las cuales inicialmente formarán parte o serán borradores, y antes de pasar a una versión final, necesito que cierto responsable apruebe de que todo está en orden con este documento. Entonces, lo que hicimos acá fue crear entonces estas 3 listas de SharePoint, las cuales son un repositorio donde voy a dejar los documentos por aprobar, otra donde van a estar los documentos aprobados, y finalmente uno donde se almacenarán los documentos rechazados. Cuando yo creo un nuevo elemento, cuando yo cargue un nuevo elemento en esta lista, en documentos por aprobar, automáticamente lo que realizará es enviar una solicitud de aprobación al responsable. Entonces, digamos que estamos generando un registro para esta nueva acta que corresponde a la semana número 22. Vamos a adjuntar cualquier archivo, ya un documento X, en este caso un archivo con extensión CSV, y lo vamos a crear. Entonces, ¿qué es lo que debiera suceder en este caso? Cada vez que yo cargo un nuevo registro con un documento adjunto en documentos por aprobar, el flujo dice que va a iniciar una solicitud de aprobación a X persona. ¿Ok? Entonces, para eso, en este minuto lo que está sucediendo y qué es lo que cómo está actuando Power Automate es que está escuchando constantemente a SharePoint con el fin de que en cuanto vea o detecte que un nuevo documento o un nuevo registro se creó en esta lista de SharePoint, inicie el flujo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá hay un nuevo registro que se creó hace 11 segundos, que es el que acabamos de subir, y si ingresamos a él, lo que nos muestra es que efectivamente se creó un nuevo elemento. Por ende, pasamos a la siguiente fase del flujo, que es inicia una aprobación, ¿ok? Una solicitud de aprobación. ¿Qué es lo que realiza en esta ocasión? Yo defino internamente en mi flujo quién quiero que sea aquella persona que va a aprobar estas documentaciones. Entonces, lo que sucede es que llega un correo electrónico a esta persona, ¿ya? Y lo que nosotros podemos personalizar es texto como este en el asunto, que hay un nuevo documento creado por X persona y que se encuentra en espera de su aprobación. Nosotros en el mismo correo electrónico tenemos las opciones de aprobar o rechazar. ¿Ok? Si nosotros le damos a aprobar, nos da la opción de poder ingresar un comentario y finalmente poder enviar nuestra respuesta, si es que aprobamos o no aprobamos el documento en sí. Podríamos ir directamente al documento en sí, revisarlo y finalmente poder aprobarlo. O sea, podríamos acceder directamente al archivo y ver si es que nos parece bien. Bueno, recién ahí podríamos aprobar. ¿Cuál es la idea de todo esto? El flujo dice, ok, ya recibí una respuesta. La respuesta fue positiva, por ende yo en la condición, agrego una condición, y cuando la respuesta sea afirmativa, ya sea correcta, sea verdadera, voy a realizar otra serie de pasos. Si el resultado fuera falso o lo hubiese rechazado, puedo añadir a mi flujo
otros pasos los cuales yo quiera realizar cuando esto sea rechazado. Quiere decir, yo acá podría definir o podría decir, en caso negativo, enviar la documentación a otro directorio donde se almacenan los documentos rechazados. En este caso, lo que le estoy diciendo a mi flujo es que si la respuesta es positiva, que cree un nuevo elemento, ¿ya? Que lo cree en el directorio, en la lista de documentos aprobados, ¿ya? Obtenga los datos adjuntos que estaban en el origen, ¿ya? Digamos así, en documentos por aprobar, y finalmente lo que le pido es que obtenga el contenido de este documento y lo agregue en el destino, quiere decir en documentos aprobados. Y una vez que todo esto se realice, finalmente elimine el elemento que se creó en documentos por aprobar, sino que todo el contenido, una vez que ya fue aprobado, se almacene en la lista de documentos por aprobar. Si volvemos a Teams, ustedes podrán ver que en documentos por aprobar ya no tenemos registro alguno. Y este documento o este registro en particular con su adjunto se movió automáticamente a documentos aprobados. Bien. Claramente por temas de orden, esto es básicamente para temas de demostración, pero claramente si nosotros quisiéramos esta lista o esta carpeta de documentos aprobados, podría no ser visible para aquellos que editan, sino que simplemente para aquellos que para aquellos que nosotros definamos que ahora ya pueden visualizar la documentación final. Muy bien, acabamos de ver alguna automatización con flujos y ahora veamos la segunda parte, que es esta posibilidad de conectarnos e interactuar con flujos de trabajo como acabamos de hacer. La mayoría de las cosas han sucedido en la nube y con herramientas de la propia plataforma. Ahora pasamos a mirar con este UI Flow Connector la posibilidad de trabajar con RPA. Acá, adelante Facundo nos va a contar un poco el caso, el ejemplo que hemos traído. Bueno, este es un caso sencillo, ¿sí? Pero es un poco para demostrar algunas de las capacidades que tiene el RPA de Power Automate, ¿sí? El caso lo que va a realizar es cargar una factura en una aplicación de escritorio, ¿sí? Luego, esa factura tiene un monto en dólares que lo que el bot va a hacer va a agarrar ese monto, va a abrir un sitio web, va a abrir un sitio en el cual va a convertir esas divisas en euros, va a extraer esa nueva cotización, va a abrir un archivo Excel donde va a guardar los registros de la factura que cargó en la aplicación y además el monto en euros para tenerlo registrado, ¿sí? Nuevamente, la idea de esto es demostrar las capacidades que tiene el RPA de Power Automate interactuando con sitios web, aplicaciones legacy y con, por ejemplo, archivos Excel que suele ser muy común su uso, digamos, ¿no? Así que bueno, José, si querés pasar a la siguiente slide, así le damos play al video. Es cortito el video. Bueno, acá esta es un poco la interfaz que le vamos a ver luego. Ahí, bueno, ya le dimos correr al bot. Ahí lo que hace es abrir el aplicativo. Ahora lo que va a hacer es cargar el detalle de la factura, ¿sí? Una vez que carga la factura, lo que hace, bueno, es abrir el sitio web, donde va a cargar el monto en dólares, toma el monto en euros que sale ahí, ahora va a abrir el archivo Excel, donde carga los detalles de la factura y donde, bueno, cierra el resto de los aplicativos, ¿sí? Como les dije, es si se quiere, una demostración cortita, pero bueno, era un poco para mostrarles esas capacidades. Ahí, José, si querés pasar al siguiente slide. Ahí está. Exactamente. Acá yo lo que les quiero mostrar un poquito es la interfaz o el IDE, ¿sí? Con el que se desarrollan estos procesos. En la franja central, digamos, están todos los pasos que va a ejecutar el bot, ¿sí? Que son las acciones que se van agregando para que, bueno, el bot interactúe con los distintos aplicativos o, bueno, las instrucciones que nosotros les vayamos diciendo. Sobre el panel izquierdo están todas las acciones, ¿sí? Que vamos a ir agregando hacia el panel del centro, que van a ser básicamente los pasos que va a ir ejecutando el bot. Y sobre el panel derecho están las variables
que van a ser utilizadas durante la ejecución del proceso, que bueno, en este caso es el monto de la factura, los datos de contacto y demás, ¿sí? Si pasás al siguiente slide, José, acá lo que quiero demostrar es que otra de las capacidades que tiene el RPA de Power Automate es es que un flujo puede llamar a otros flujos y esos flujos pueden llamar a otros flujos, ¿sí? Entonces, de esa forma se puede modularizar bien cada responsabilidad de cada flujo, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil su mantenimiento hacia futuro también, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos mostrando es que el flujo principal hace un llamado al flujo primero del navegador web para obtener la cotización en euros y luego al flujo del archivo Excel para guardar los detalles de la factura, bueno, y el monto en euros que habíamos extraído del sitio web. Ahí, exactamente. Bueno, este es un poquito el paso a paso del flujo del Excel, que si se llega a ver, los pasos son bien sencillos y bien descriptivos. Y luego, bueno, está el otro flujito, que es el del navegador web, que es el que está a continuación, este era mucho más sencillo todavía porque era abrir el sitio, cargar el valor, extraer esa información y cerrar el navegador, ¿no? Bueno, nada, ese es el caso. Perfecto. Gracias, Facundo. Vamos favor. un poco aumentando la complejidad de las cosas que podemos hacer. Acá estamos interactuando con aplicaciones que estarían on-premise en la máquina del usuario. Y también podemos tener, digamos, conectividades desde la nube hacia el entorno on-premise y manejar cosas varias, ¿no? Aumentando un poco la complejidad de lo que les queríamos contar un proyecto que hoy es una solución que tiene que ver con automatizar el procesamiento de tickets de gastos, ¿no? Lo empezamos este proyecto para un cliente en Argentina y lo estamos desplegando por componentes. Esencialmente tenemos la imagen de un ticket que alguien está haciendo como una rendición y vamos a usar las capacidades de inteligencia artificial que tienen estas herramientas, que tiene la plataforma de Microsoft para identificar montos, identificar fechas, identificar por ahí conceptos, etcétera, ¿no? Los totales, estos campos. Finalmente, bueno, hay un proceso de entrenamiento porque se entrenan para poder reconocerlos. Y después tenemos un motor que lo que hace una vez que está entrenado es recibir estas imágenes. Eventualmente podemos pedirle a alguien que valide que ese ticket y esos datos que hemos levantado son correctos. Y finalmente, si todo funciona bien, vamos a escribir esos tickets y cargarlos como una rendición en un RP, por ejemplo, SAP, ¿no? Si vamos a una mirada un poco más técnica de cómo funciona esto y hacia dónde va a evolucionar la plataforma, es que tenemos canales de captura de esos tickets. La gente va a poder hacer rendiciones por Teams. La gente va a poder hacer rendiciones por correo con adjuntos. O vamos a tener hasta la capacidad de que haya un agente conversacional que asista a la persona en cómo completar una rendición de gastos, ¿no? Tenemos toda una capa de administración por debajo y tenemos un flujo que básicamente levanta los tickets, ¿sí? Los va a almacenar en algún lugar, los va a entender y procesar y finalmente los va a levantar sobre el RP, en este caso de la SAP, ¿sí? Bien, si miramos la plataforma de Power Platform y cómo la usaríamos, al margen de que ya estamos usando productos de Microsoft como el SharePoint para almacenar, o Teams o el Outlook, etcétera, ¿dónde usaríamos Power Automate? Power Automate lo usaríamos para orquestar los flujos de capturar esas rendiciones de los diferentes canales, ¿sí? Y meterlos dentro de, haríamos un flujo que lee cosas del correo, baja los adjuntos y los termina poniendo en un espacio de SharePoint para que después el proceso continúe. ¿Dónde más lo usaríamos? Lo usaríamos al final. Usaríamos cuando tenemos todos los datos del ticket, usaríamos la parte más de RPA para navegar las pantallas de SAP y cargar esos datos y esas rendiciones en el módulo contable que corresponda. ¿Dónde usaríamos Virtual Agent? Lo usaríamos como una forma más de asistir a los usuarios y tener un canal asistido para hacer las rendiciones, ¿no? Mejorar que no haya llamadas a un call center, que nadie esté preguntando cómo se hacen y que tenga una asistencia virtual, ¿sí? Usaríamos Power Apps en la interacción con las correcciones, en esa parte de validación.
usamos un form que tiene el documento que se escaneó, los datos que se leyeron del documento, perdón, el ticket, los datos, y alguien nos dice si es correcto o no es correcto, en las veces que el algoritmo no tenga certeza de que los está leyendo bien o que le falte algún dato para proceder a agregar al ERP, ¿sí? Y finalmente usamos Power BI para tener un panel de control de información de cómo se van procesando las rendiciones. Este panel puede tener una visión operativa o puede tener una visión más de negocio sobre la cantidad de rendiciones que estamos teniendo, de quién la estamos teniendo, una analítica de lo que va pasando, digamos, ¿no? Y por último, usamos las capacidades. En este caso usaríamos AI Builder y usaríamos las capacidades que tienen cognitivas a través de AI Builder, invocándolas desde el Power Automate en la parte de procesamiento de cada ticket. Invocamos una función, le pasamos, estas serían funciones Azure, le pasamos los tickets y nos devuelve lo que reconoció y nos da un grado de certeza de si es correcto o no es correcto, digamos, ¿no? Como verán, estamos articulando una cantidad de productos para dar una solución a algo que es más complejo. Evidentemente, este tipo de soluciones seguramente requiere intervención de personal de IT o personal más técnico, pero son el tipo de cosas que se pueden construir con estas capacidades, ¿no? Hoy estamos desplegando estas soluciones y al implantarlas en diferentes clientes nos cambia el RP, nos cambia los formatos de los tickets, etcétera, pero nos permite construir soluciones bastante rápido, probarlas y desplegarlas, ¿no? En mucho menos tiempo que los tradicionales para este tipo de soluciones, ¿sí? Bien, estamos llegando al final. Queremos preguntarle de estas cosas que veíamos, escenarios de uso, ¿dónde lo aplicarían, no? Vimos temas de aprobaciones, vimos que podría usarse en onboarding, extracción de datos de documentos, carga de datos en aplicaciones como lo del ERP, hacer encuestas o formularios, recoger los resultados, procesarlos, dar soporte a clientes, la parte de chatbot, pero también enlazarla o engancharla con procesos que tienen que ver con back office como respuesta a esos usuarios, flujos de datos, digamos, el recopilar datos para armar un reporting de diferentes fuentes, típico caso de uso de RPA también, o cosas como clasificación y archivado de documentos automático, digamos, ¿no? Esas tareas tediosas que nunca los humanos terminamos de hacer. Vamos con la pregunta 3, el código es 505198.3 y vayan votando dónde lo usarían. Bueno, seguimos con alta audiencia. Les recuerdo que pueden hacer preguntas. Ya estamos cerrando. Si no las han hecho, por favor, háganlas en el canal y ya volvemos a responderlas, ¿no? Para ir cerrando, Power Automate y centrados en automatización de procesos, con toda esta plataforma vemos que podemos construir soluciones. Por un lado, manejar diferentes experiencias de usuario, manejar aplicaciones nativas con Power Apps, embebidas, portales. Podemos irnos hasta realidad mixta y virtual, canales de conversación, formularios y también visualizar con analítica el proceso entero o lo que va sucediendo, ¿no? Vimos que podemos usar inteligencia artificial, vimos que podemos interactuar con el mundo más moderno, de aplicaciones modernas o a través de RPA con legacies. Y todo esto lo podemos soportar con los servicios de datos y otros servicios como el Common Data Service, hacer integraciones contra la plataforma de aplicaciones de Dynamics o contra cosas de Office, o irnos directamente al mundo on-premise a través de gateways y, por supuesto, utilizar todos los conectores, todos los templates que la plataforma de Microsoft nos ofrece, ¿no? Básicamente, si los tenemos que animar y hacer algunas reflexiones, una importante es toda esta plataforma de Power Automate. Si son usuarios de Office 365, yendo al flowoffice.com propio de su tenant, van a encontrar que ya están disponibles y tienen un licenciamiento básico que les permite resolver problemas cotidianos con
con todo lo que son tareas comunes con Office. Vale la pena empezar este camino de la hiperautomatización, democratizar y extenderlo a áreas de negocio, ¿sí? Siempre va, por supuesto, está bueno empezar tutelado, empezar en pequeño, extender, generar por ahí grupos dentro de la organización de comunidades de práctica que puedan contar casos, usos de experiencia y que también den soporte a que esta automatización suceda, ¿sí? Es importante también no perder vista los temas de gobierno. Si nos paramos en los zapatos de Haití, es iniciativas que hay que gobernar, hay que entender qué cosas pueden hacer los usuarios, los citizen developers, y qué cosas son de carácter más centralizado y que deben estar gobernadas. Bueno, todo tiene que estar gobernado, pero en particular hay cosas que tienen un carácter más corporativo o más de nivel de empresa, ¿no? También hay que prestarle atención al tema de gestión del cambio, obviamente apoyar. Damos una herramienta y no enseñamos, no tutelamos, no coachamos, no enseñamos ejemplos, no mostramos casos de éxito, las iniciativas se van a quedar en el camino, ¿no? Nada, con lo cual creemos que es un momento muy interesante para aprovechar estas herramientas y estas plataformas, que además ya las tenemos seguramente muy desplegadas, y mejorar eficiencia y productividad arriba de lo que ya nos están ofreciendo, ¿no? Eso es un poco las conclusiones que queríamos compartir con ustedes, ¿no? Bien, vamos a mirar, vamos con las preguntas. Nos queda no todo el tiempo que esperamos, así que nos pasaremos un poco si hay alguna, ¿sí? Bien. Esta por ahí es para... ¿hay alguna pregunta sobre formación? Y por ahí nos puede ayudar Juan, digamos. ¿Existe una especie de academy? Sí, existen mucha información, pero Juan, ¿querés complementar? Sí, tenemos muchísima información. Primero y principal, obviamente, toda la documentación es pública y está en el portal de documentos de Microsoft. Así que ahí tienen toda la información de toda la suite de Power Platform. Buscando como Learning Path, también tenemos cursos que están online subidos de toda la Power Platform, Power BI, absolutamente todo, y por tipo de roles también, usuarios, administradores, etcétera, etcétera. Y obviamente también en los canales de YouTube y de Twitter más que nada van a encontrar muchísima información, casos de éxito, ejemplos, videos de todo tipo. Así que hay muchísima información y sobre todo el blog también de Power Apps y de Power Automate, donde salen todas las novedades de conectores nuevos, funcionalidades nuevas, roadmap del producto, actualizaciones, etcétera, etcétera. Bien. De nuestro lado estamos planificando también hacer algunas actividades, talleres de 8 horas para empresas, así que si quieren pueden contactarnos y podemos a una comunidad de gente contarles todo esto, pero también bajar a meter las manos en talleres hands-on donde les enseñamos a hacer flujos y les enseñamos a hacer procesos más complejos con RPA, digamos, ¿no? Hay otra pregunta también para Juan que tiene que ver con licenciamiento, digamos, confirmarnos que esto esté incluido dentro del Microsoft, del 365, digamos, ¿no? No sé si puedes comentar algo, cómo se licencia, Juan. Sí, las licencias de todo lo que es Power Platform son licencias standalone. Con eso quiere decir que son licencias pagas. Pero bien hay dentro de las licencias de Office ciertas capacidades que se incluyen para que las puedan, obviamente, dentro de la suite de productividad utilizar. Básicamente, ¿qué es eso? Es el contexto de Office. O sea, uno puede utilizar Power Automate, Power Apps, cualquiera de las dos sabores, digamos, dentro del contexto de Office, utilizando OneDrive, utilizando SharePoint, utilizando Excel Online, mover documentos, utilización de conectores estándares que tienen que ver con propios o terceros. Obviamente puedo hablar de Twitter, puedo hablar de Facebook. Obviamente todos los conectores están categorizados. Obviamente, ¿qué es lo que no pueden hacer con las licencias de Office? Básicamente es conectarse a conectores premium que tienen que ver por ahí con un SQL, con un Azure SQL, con un conector a una base de datos on-premises o la creación de conectores propios, ¿no? Básicamente esa es la delgada línea que separa el licenciamiento de Office con el licenciamiento pago. Perfecto, Juan. Acá hay una para Facundo un poco. Vos que traes experiencia sobre otras herramientas de RPA, ¿cómo compara esto? ¿Cómo compara Power Automate contra herramientas tradicionales? Contra herramientas tradicionales de RPA.
A ver, Sí. lo que tiene de bueno Power Automate Podemos que hablar como... todo el día, perdón, Facu, sobre eso, pero Sí, sí, no hay unas problema. pinceladas. No hay problema. A ver, nuevamente, como había comentado Juan y José, lo que tiene Power Automate que está en constante evolución, si se quiere, ¿no? Hoy en día tienes muchas capacidades, imagínense con el paquete de Office, con aplicaciones legacy, integración con base de datos y demás, por lo que las capacidades son muy similares entre las herramientas, ¿sí? Nuevamente, la ventaja que tiene Power Automate es el apoyo de Microsoft y la constante evolución que tiene la herramienta, ¿no? Pero bueno, también pasa por la experiencia de cada uno, ¿no? De cómo quiere encarar su automatización, pero potencialmente es muy, muy bueno. Gracias. Por Acá favor. hay alguien que nos pregunta sobre la solución de OCR muy particular. Te invitamos a que te contactes, pero esencialmente nos pregunta cómo funciona lo de la rendición de gastos por correo. Bueno, el escenario es que alguien en un correo estructurado pueda mandar como adjunto los comprobantes y también pueda mandar a una casilla determinada que está preestablecida. En esa casilla hay algún flujo que la está leyendo, está tomando esos datos, le confirma al usuario que recibió esos adjuntos, los mete en el flujo que contábamos antes, los procesa y termina armando, reconociendo quién es el originario dentro de la organización, el remitente, digamos, de esa rendición y procesándolo en consecuencia, ¿no? Y avisándole si hay algo incompleto, si podría estar aplicando reglas, etcétera, digamos, ¿no? Moviendo la frontera de la automatización en no solo leer los datos, sino meterse en los flujos de aprobación, mandarle esa rendición al jefe, que el jefe la apruebe y una vez que está aprobada o revisada, etcétera, recién procesarla, ¿no? En lugar de hacer todas estas tareas manuales, mover el mecanismo de automatización, ¿sí? Bueno, estamos con el tiempo justo. Juan, Facundo, muchas gracias. Jorge, un saludo en el éter, digamos, y esperemos que estés bien. Y agradecerles a todos que nos acompañaran hoy y eh, los dejamos, continuar con su vida, digamos. Así que sigan cuidándose, la pandemia no terminó, seguimos remotos, esperando poder vernos cara a cara seguramente. Juan, te dejamos cerrar si querés. De nuestro lado, gracias. Se pueden contactar con nosotros por cualquier duda de licenciamiento, de producto, lo que haya con dudas, Learning Path y el tipo de información que necesiten, ningún problema nos contactan para poder ayudarlos. Perfecto. Facu, nos estamos viendo. Dale, un saludo, José. Gracias. Buenos días todavía a todos. Que estén bien y sigan cuidándose. Chau, chau.